efectivo, incluyendo pues el manejo de las condiciones que contribuyen a la lesión secundaria, por ejemplo, la hipoxia o la hipotensión, y el hacer un traslado temprano a los centros de trauma. Esta es como la recomendación. Sin embargo, ustedes saben que no tenemos centros de trauma exclusivos. En general, hay hospitales de tercer nivel que podría decir que se encargan de estos pacientes, pero no hay un centro como tal de trauma. Recordar la definición de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene que ser notificable. Ustedes tienen la obligación de notificar estas enfermedades y en general se define como un trauma causado por una fuerza externa que tiene como resultado una alteración a nivel ya sea anatómico o funcional. Y cuando hablamos funcional puede ser motor, sensorial o cognitivo, tanto del encéfalo como sus envolturas, ya sea en forma precoz o tardía o permanente o transitoria. Entonces, el ser niño tiene algunas características que podría uno pensar que tiene mayor riesgo para tener traumas craneoencefálicos severos. Y uno es el mayor tamaño de la cabeza y la debilidad de los músculos del cuello, que tiene todavía suturas abiertas, que en algunas ocasiones podría ser incluso un factor protector, y que tiene alto contenido de agua y viscosidad del cerebro, lo que lo hace más propenso a tener lesiones de tipo axonal. Como regla general, y incluso hay otra diapositiva en donde les muestro las diferentes formas de clasificar el trauma, pero en general se va a definir y se va a clasificar en leve, moderado y severo según la escala de Glasgow. Leve, aquel paciente que tenga un Glasgow entre 13 a 15, moderado entre 9 a 12 y severo, menor de 9 o entre 8 y 9, o menor de eso. Entonces, tenemos que adaptar el Glasgow a la edad del paciente. Fíjense que hay algunas características que el paciente menor de un año no nos va a dar. Por ejemplo, no va a obedecer órdenes, o no va a localizar el dolor, o no va a hablar de forma adecuada o inadecuada. Entonces, tenemos que adaptar la escala hacia el paciente es un paciente lactante o niño, por así decirlo, pues quizás como utilizamos la clasificación de soporte vital avanzado, menor de un año o mayor. Hay algunos scores que tú puedes hacer en todo paciente que te llegue con trauma craneoencefálico, porque podría uno sospechar de otro tipo de lesiones, y eso te ayuda también a definir cuáles son los pacientes que tienen que ser referidos a un centro especializado en trauma, o sea, un centro que tenga cirujanos que puedan corregir o resolver algún tipo de enfermedad asociada al trauma. Y entre esos tenemos el peso del paciente, la vía aérea, si es sostenible o si no es sostenible, la presión sistólica del paciente, ya sea que esté hipotenso o con presión arterial aceptable, el estado neurológico del paciente, la presencia o no de heridas, ya sea una herida abierta menor o un trauma penetrante, y la presencia o no de fracturas. Entonces, cuando esta escala o este score nos da 8 o menos, es indicación de que hay que trasladarlo a un centro que, que por lo menos tenga manejo quirúrgico de los problemas más importantes en el trauma craneoencefálico o en el politrauma. Entonces, en cuanto a la epidemiología del trauma craneoencefálico, hay una gran cantidad de visitas a nivel de emergencias por trauma craneoencefálico. Hay reportes hasta de 50.000 hospitalizaciones por año. Y fíjense los rangos de edad, casi un 30% en los pacientes más pequeños, 50% entre 10 a 17 años. Y todo depende, pues, primero del estado neurológico, de las actividades que se realizan, del sitio donde se encuentran. En cuanto a los mecanismos, siempre que tenga un paciente con trauma craneoencefálico menor de un año, pues hay que sospechar maltrato o hay que buscar algún signo que sugiera maltrato. Ojo con las caídas, que aquí es importante la parte de la prevención, que vamos a hablar más adelante, pero es un rango de edad que es propenso a estos traumas y así que hay que hacer mucha prevención. Y pues ya viene una edad de adolescentes en donde ahí sí es un poquito más difícil el control porque la mayoría de los traumas son por accidentes utilizando vehículos. En su mayoría, pues los traumas van a ser menores, con Glasgow de 15 hasta el 98%, pero 75% de los niños con traumas múltiples presentan trauma craneoencefálico y un 80% de todas las muertes por trauma se asocian al trauma craneoencefálico. Entonces, podemos tener los dos escenarios. Que tenga trauma craneoencefálico tan severo que yo deje de ver el resto del cuerpo, o que tenga un politrauma tan severo que yo no me dé cuenta que tiene un trauma craneoencefálico severo. Así que eso tenemos que siempre tomarlo en cuenta y saber que la tasa de mortalidad puede ir hasta el 30%. Algunos datos de lo que hemos tenido acá en el Hospital del Niño por año, fíjense, el total de ingresos por trauma craneoencefálico, pues entre 300 a 400 ingresos por trauma craneoencefálico, con un rango o una diferencia en cuanto al sexo, con predominio del sexo masculino.
Igualmente, según edad, y aquí podemos ver las diferencias de edad, los pacientes más pequeños, pues ocasionalmente vienen, no es la gran mayoría. La gran mayoría es en ese rango entre 1 a 4 años y entre 5 a 9 años, que quizás el periodo donde hay una actividad importante que hay que adelantarse y saber que tienen el riesgo de presentar trauma. Y como causas, pues, ustedes ven que podemos tener diferentes, puede ser por accidente vehicular, accidente de bicicleta, un gran porcentaje de atropello, pero pues el que se lleva el premio es las caídas, que siempre es la causa más frecuente de trauma craneoencefálico. También podemos tener trauma contuso, aquí en un porcentaje más pequeño, maltratos, heridas por arma de fuego. Sin embargo, siempre esos porcentajes tienen que verlo con cuidado porque muchas veces puede salir más adelante alguna historia que sugiera lesiones por maltrato y siempre sospechar. Eh, Igual por edad, vemos que los escolares son los que predominan. En el grupo más frecuente, que son por caída, los escolares son los que más presentan trauma en ese periodo. Y en cuanto a defunciones, pues hay un porcentaje importante de pacientes de esos 400 que entran. Habría que ver aquí porque no todos son con trauma craneoencefálico graves, pero de los pacientes que vienen con trauma craneoencefálico grave o severo, el porcentaje de mortalidad es bastante alto. Y fíjense, estas son estadísticas tanto de datos del Hospital del Niño como una tesis de grado de algunos médicos acá del hospital en conjunto con terapia intensiva, en donde la mortalidad en cuanto a porcentaje se ve más alta en los pacientes que son más pequeños. Global podría ser aproximadamente un 7,5%, pero si el paciente es más pequeño, tiene mayor riesgo de mortalidad. Y la mortalidad se asocia principalmente a accidentes por atropello y de segundo, pues, por caída, ¿no? Entonces, en la epidemiología, como les mencionaba, la edad es un factor importante. Hay factores que aumentan la morbimortalidad del trauma craneoencefálico. Uno de ellos es la edad menor de 4 años, que tenga un Glasgow bajo al ingreso, que presente coagulopatía o alteración pues, del control glicémico o hipotensión. La mortalidad pues, global en pacientes atendidos en urgencia, pediátrico versus adultos, es casi de entre 4,5 versus 10%. Y lo otro es que a pesar de la alta supervivencia, la discapacidad es significativa, ¿no? Entonces, el desenlace y el pronóstico funcional del paciente se van a relacionar con la severidad de la lesión inicial y con el tratamiento temprano e inmediato de las lesiones. Como les mencionaba, la clasificación podría hacerse según la forma clásica o tradicional que hemos hecho siempre en el valor del Glasgow, pero también se puede hacer según el tipo de lesión, ya sea intracraneal o extracraneal, si la lesión es focal o difusa, si el trauma es abierto o cerrado, y pues la que ustedes conocen como leve moderado. En cuanto a extracraneales, hay hematomas subgaleales, heridas del cuero cabelludo, fracturas de bóveda y base del cráneo. Ya las intracraneales, pues hematomas epidurales, subdurales, contusiones, hematomas intracerebrales y las difusas, que son pacientes que generan o tienen una clínica bien importante de deterioro y de mucha sintomatología con edema cerebral importante, pero que no se encuentran lesiones, al menos en la tomografía cerebral. Recordar que en el trauma hay fuerzas tanto dinámicas como estáticas que pueden ser variables dependiendo del tipo del trauma, pero hay fuerzas rotatorias, hay traumas penetrantes, fuerzas lineales, principalmente con impacto de aceleración y desaceleración, y golpes o fracturas que te generen ya sea fuerzas estáticas y que te generen un trauma lineal. Ambas pueden generar lesiones focales o lesiones difusas. Igualmente las lesiones difusas, como les decía, son a veces difíciles de identificar o de dar un seguimiento apropiado porque tenemos pacientes que no tienen ni un tipo de lesión a nivel cerebral, pero que generan pues lesiones tipo concusión cerebral o lesión axonal difusa, principalmente por este mecanismo de golpe y contragolpe, en donde lo que tenemos es lesión neuronal que no se ve, pero que se manifiesta clínicamente con un edema cerebral bien importante. Los otros tipos, pues contusión cerebral o hemorragias intracraneales, que son lesiones focales, principalmente también por lesión de golpe y contragolpe, secundario pues a una hemorragia o un sangrado, como aquí por ejemplo un golpe con un bate, un impacto primario o un impacto secundario pues con el contragolpe que genera la lesión. Aquí lo ven con un trauma por una pelota, por ejemplo. Entonces lo que hay que recordar son pues las diferentes capas a nivel cerebral en donde tenemos una vasculatura bien importante y tenemos que recordarlo para poder detectar o determinar según imágenes qué tipo de lesiones tiene el paciente
Aquí se ve un poco más claro, donde tenemos sangre aquí a nivel arterial con una fractura, por ejemplo, con ruptura de la arteria meningia media, que te genere pues aquí un hematoma epidural, por ejemplo. Pero aquí, con pues mantenimiento de la dura como tal, pero tenemos hematomas subdurales que también generan bastante sintomatología. Tenemos lesiones a nivel del seno sagital superior. Esta sangre aquí, a diferencia de la del hematoma epidural, es básicamente venosa. Y eso pues tomarlo en cuenta para ver las características de la imagen que tenemos en el paciente y la clínica que tiene el paciente. Entonces, para hablar un poquito de la fisiopatología del trauma, y esto es quizás en lo que vamos a detenernos para que ustedes estén claros en qué es lo que hay que actuar de forma temprana para poder tener un desenlace más favorable. Recordar que el cerebro representa más o menos el 2% del peso corporal y que recibe un porcentaje entre 12 al 15 del gasto cardíaco, pero que el consumo de oxígeno es importante, hasta 20%. Para poder mantener ese consumo de oxígeno necesita un flujo sanguíneo que en promedio sea de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. O sea que el aporte de oxígeno es bien importante a nivel cerebral y necesitamos sostenerlo. Recordar la doctrina de Monroe-Kelly que habla pues que el cráneo está ocupado por diferentes estructuras, entre esos volúmenes venosos o volúmenes arteriales, la masa encefálica o el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y que dependiendo de lo que predomine, yo puedo tener alteraciones en la relación entre el volumen intracraneal y la presión intracraneal. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, cambios, ya sea por sangre o por un tumor o por una hemorragia, que me pueden ir generando aumento de la presión intracraneal de forma progresiva, perdón, del volumen intracraneal, pero que no hay tantos cambios a nivel de la presión. Si ustedes ven aquí, en la medida que en la presencia de una masa, por ejemplo, llámese masa o hematoma o lesión sangrante, aumenta el volumen, pero la presión se mantiene casi igual. Pero va a llegar a un punto en que ya con un cambio mínimo de volumen, esa presión sí va a aumentar súbitamente. Y son los signos de hipertensión endocraniana que tenemos que buscar, que ustedes conocen, principalmente bradicardia, hipertensión no controlada. Pero el punto es que lo que tenemos que tratar de mantener en esta doctrina de Monroe-Kelly, recordar la ocupación del cerebro o del cráneo que incluye masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y sangre, es que los síntomas o los signos los va a presentar de forma muy sutil, pero van a estar presentes en esta parte de la curva. Sin embargo, cuando aquí aumenta súbitamente la presión, probablemente ya tengamos mucho riesgo de herniación y ya en efecto la clínica va a ser mucho más evidente. O sea, tenemos que tratar de actuar en esta etapa. Mantener el flujo sanguíneo cerebral, que eso va a depender de las presiones, principalmente la presión arterial, menos la presión venosa a nivel yugular, y va a ser inversamente proporcional a la resistencia que hay a nivel cerebrovascular. Entonces yo puedo tener cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral en función de la cantidad de presión arterial de CO2, y ustedes se dan cuenta que en la medida que yo tenga presiones arteriales de CO2 más disminuidas, el flujo sanguíneo va a ser también más disminuido. En la medida que esté muy aumentada, pues el flujo sanguíneo también va a estar muy aumentado. Lo mismo con la presión parcial de oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno es muy elevada, el flujo sanguíneo también va a ser muy elevado. Por eso es que las estrategias que anteriormente se trataban de hacer de hipocapnia, hiperventilación, ya se ha visto que pueden ser contraproducentes porque puedo generar cambios muy bruscos del flujo. O sea que lo ideal sería que yo esté normocápnico y normoxémico para evitar cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Y aquí ustedes ven que hay algunas como umbrales isquémicos en donde dependiendo de la edad, yo puedo tener flujo sanguíneo cerebral que si bajan de este punto, entre 40 y 60, podría yo tener más riesgo de isquemia cerebral. Y ven cómo va progresando en la medida en que se da la lesión. La lesión cerebral, cuando ya se dio la primera etapa o el primer golpe, genera aquí como un centro o un núcleo de una lesión que prácticamente nosotros no vamos a poder hacer nada para evitar que apareciera, porque eso es secundario al accidente o al trauma que presenta. Pero alrededor de esta se va formando una zona de penumbra que va a generar isquemia cerebral focalizada y se puede extender si no hacemos tratamientos inmediatos. Entonces yo puedo tener inicialmente con flujo sanguíneo cerebral que puede ir cambiando, ya sea menor o mayor, tener lesiones de despolarización anóxica, inicio de depresión del ATP con hemiparesia, alteraciones del electroencefalograma o incluso aparición de falla de la síntesis proteica cuando tengo flujos sanguíneos mucho más altos. Entonces, es en esta zona de penumbra en donde yo tengo más riesgo de tener secuelas posteriores al trauma craneoencefálico y por eso
hay que tratar de evitar las lesiones secundarias al trauma, que ahora las voy a mencionar. Recordar que en el trauma ocurre pues una alteración de la autorregulación cerebral. Normalmente uno, para mantener un flujo sanguíneo cerebral estable, mantiene unas presiones arteriales medias que podrían oscilar entre 50 y 100. Y en ese rango de presión, si la presión baja menos de 50, pues el flujo va también a disminuirse. Pero si la presión sube, el flujo sanguíneo va a aumentar. Entonces, lo que se trata es que justamente mantener un flujo constante a pesar de tener una presión media entre normal y elevada. Pero cuando hay trauma, cuando hay infecciones, cuando hay alguna alteración inflamatoria, esta regulación se pierde prácticamente. Y con pequeños cambios de la presión, el flujo sanguíneo cerebral se puede disparar a los dos extremos, ya sea que yo aumente mucho la presión y el flujo sanguíneo aumente demasiado, o que la presión se mantenga muy baja y que el flujo sanguíneo se mantenga disminuido de forma persistente, generando lesiones isquémicas. Para mantener esa autorregulación cerebral, lo que vamos a tratar de mantener es la presión de perfusión cerebral. Esa presión va a depender de la presión arterial media menos la presión que hay dentro del cráneo, siempre que no haya lesiones o traumas abiertos. Cuando el trauma es cerrado, se puede utilizar esta fórmula. Cuando el trauma es abierto, o sea, yo tengo una fractura o tengo una descompresión, ya tengo el cráneo abierto, pues ahí no puedo utilizar la presión intracraniana, tengo que utilizar la presión venosa central. Entonces, se utiliza como valor de referencia una presión intracraniana aceptable menor de 20. Sin embargo, si ahorita nosotros nos midieran la presión intracraniana, probablemente estará menor de 15, menor de 12. O sea, es un rango que se ha utilizado como seguridad. Y uno podría estimar la presión arterial media necesaria para que si el paciente hace presiones intracranianas de 20 o más, mi presión de perfusión se mantenga en el rango aceptable para mí. Y los rangos aceptables son para adultos entre 50 y 70, para niños ya bajo un poco utilizamos entre 40 y 60. Incluso hay algunos trabajos que lo dividen en que para adolescentes use 1,60, para escolares 50 y para lactantes 40. Te vamos a decir que este es un paciente adolescente que tiene 60 como presión de perfusión cerebral aceptable, pero para mantener 60 significa que si su presión intracraniana está en 20, él va a necesitar al menos una presión arterial media entre 70 y 80. O sea que esto uno lo hace al ojo porque no siempre tenemos opción de colocar un monitor de presión intracraniana. Cuando le digo no siempre, incluso aquí en el hospital de niños que hay la opción de poner el monitor, eh, lo que no hay a veces es el catéter. Entonces, la verdad que yo podría contar con los dedos de la mano la cantidad de pacientes que hemos tenido con monitor de presión intracraniana. O sea, no es lo común que se utiliza. El trauma como tal al final te va a generar que aumente volumen de cualquiera de los componentes intracraneales, que tengamos pérdida de la autorregulación, y si eso se pierde, pues el flujo sanguíneo cerebral puede aumentarse mucho o bajarse mucho. Que tengas aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en respuesta a la hiperemia, que tengas hipercapnia, hipoxia que te genere vasodilatación con mayor flujo sanguíneo cerebral, que tengas herniación, edema, hemorragia, que al final obstruya el flujo del líquido, o que tengas hematomas, contusión cerebral o edema cerebral que aumente el volumen intracraneal. Y cada uno de estos 6 efectos va a tener como respuesta final que la presión intracraniana aumente. Entonces, la lesión primaria, como yo les mencionaba, vamos a tener lesiones secundarias al trauma, ya sea lesión mecánica o lesión accional, también con daño vascular, y lesiones isquémicas por interrupción del flujo sanguíneo, por pérdida de gradientes iónicos, falla mitocondrial, pérdida de la integridad de la membrana con liberación incluso de componentes intracelulares que te generan una excitación aumentada de la célula y también edema celular. Eso te genera necrosis de esa área. Esto es difícil prevenirlo porque ya ocurrió secundario al trauma. Ahora, si se mantienen periodos de hipoperfusión, de hipoxemia, si el edema cerebral es sostenido y no se maneja, si tengo niveles de calcio muy elevados, daño por radicales libres, con falla mitocondrial, empezamos a tener apoptosis, y esto sí lo podemos tratar de controlar un poco para evitar la lesión secundaria. Entonces, esa lesión secundaria, que en este caso es por un trauma craneoencefálico, pero ustedes la pueden correlacionar en otros escenarios en donde el manejo va a ser muy similar, en paro cardiorrespiratorio o en postparo cardiorrespiratorio, infecciones del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular y estado epiléptico, que como vía final, junto con el trauma, genera liberación de aminoácidos excitatorios
que puede aumentar incluso los depósitos de calcio intracelular, y ese calcio al final, el exceso de calcio va a generar mucha apoptosis o necrosis sostenida. En la lesión secundaria igualmente es la excitotoxicidad que les mencionaba, que va a tener como resultado pues disfunción mitocondrial, activación de ciclooxigenasa y daño a nivel del ADN, dimerización de proteínas, peroxidación lipídica, incluso oxidación proteica, perpetuando la lesión que inicialmente era solamente un área focalizada, pero que se extiende porque no actuamos en ese punto. Entonces, tenemos diferentes vías de evolución, por así decirlo. No sabemos hacia dónde va, pero lo que sí podemos tratar de intervenir en estas señales de supervivencia para tratar de mejorar la supervivencia neuronal. Pues no actuando a nivel molecular, pero sí actuando a nivel de perfusión y de oxigenación. Entonces, cuando tenemos estas lesiones, ustedes van a tener edema celular a nivel de astrocitos y neuronas, van a tener daño de la barrera hematoencefálica con un edema vasogénico que se ubica en esa área, y también contusión o necrosis que va a tener edema osmolar. Entonces, el pico del edema normalmente es de 2 a 3 días postraumático, pero son edemas mixtos, vasogénicos o citotóxicos. Ok, todo paciente entonces que ustedes reciban con este tipo de diagnóstico, hacer un reconocimiento temprano, estabilizarlo, como les decía, limitar la lesión secundaria para poder mejorar los desenlaces. En esa evaluación primaria, reconocer condiciones potencialmente fatales, ver el compromiso de la vía aérea, alteración de la mecánica respiratoria y choques hemorrágicos, y seguir con evaluación secundaria que incluye evaluación neurológica, reconocer lesiones que ameriten intervención neuroquirúrgica y hacer nuevamente reevaluación del paciente. Entonces ustedes van a evaluar conciencia, respiración y color, el ABCD en la evaluación primaria, la evaluación secundaria, el sample con el examen físico completo, y en la terciaria pues dejaríamos para laboratorios, imágenes y diagnósticos. En la estabilización inicial, viaria con control de columna cervical, hay que hacer inmovilización completa desde que llega, ya sea manual o con collar cervical, y determinar tempranamente si la vía aérea es permeable y si es sostenible o no. Entonces tenemos que proteger la vía aérea, asegurar la vía aérea de ser necesario. Recordar que en pediatría la laringe va a ser más alta y más anterior, con una epiglotis que es corta y menos flexible. Utilizar hojas rectas con presión cricoidea podría facilitar la intubación endotraqueal en este tipo de pacientes siempre que no hagas más lesión o comprometas la columna cervical. Intubación prehospitalaria se ha visto que aumenta hasta 5 veces la mortalidad, o sea que tampoco es que tenemos que correr a asegurar la vía aérea si la podemos mantener y sostener. Y considerar necesidad de traqueostomía cuando hay lesión cervical y fracturas faciales en presencia de traumas torácicos. Determinar el patrón respiratorio, el uso de músculos accesorios, determinar la necesidad de una vía aérea avanzada también para optimizar oxigenación y ventilación. Reconocer alguna alteración o compromiso o complicación del trauma que comprometa la vía aérea, llámese neumotórax a tensión, hemotórax masivo, tórax inestable, ocultación pulmonar o taponamiento pericárdico. Iniciar estos pacientes una vez están ventilados, volúmenes corrientes pues dentro de rangos aceptables entre 6 a 8, y pues para evitar parotrauma en algunos tipos de lesiones por inhalación podríamos utilizar volúmenes corrientes que podrían oscilar un poquito más altos. La secuencia rápida de inducción para intubación sí se ha demostrado que reduce complicaciones asociadas con la respuesta hemodinámica, principalmente bradicardia, hipotensión o aumento de la presión intracraneal. Y aquí esto hay que tomar en cuenta que dependiendo de lo que necesite el paciente, uno va a utilizar analgesia y sedación, siempre que esté estable hemodinámicamente y que la sedación no lo vasodilate más, por ejemplo, utilizando midazolam. La ketamina, que era un medicamento que antes no se recomendaba por el riesgo de aumento de la presión intracraneal, al final se ha visto que es bastante seguro y que pues, se puede utilizar como un analgésico, incluso si el paciente está hemodinámicamente inestable. Y el fentanil, que usted lo tiene igualmente a disposición. En cuanto a la circulación, determinar presencia de pulsos periféricos y centrales, el llenado capilar, buscar sitios de sangrado interno y externo. Y esto es bien importante. Si tú tienes un paciente con trauma cráneoencefálico o cualquier otro tipo de trauma y tiene una lesión sangrante, la hemorragia se perpetúa si tú no la controlas. Controlar esas hemorragias externas y hacer regurgitación balanceada, principalmente con cristaloides, coloides o componentes sanguíneos. El coloide en el trauma craneoencefálico tiene quizás una aclaración importante, y es que en algunos trabajos la resucitación con coloides en trauma se ha asociado a mayor mortalidad. Entonces hay que ver en el escenario en el paciente en que ya lo he reanimado con mucho volumen,
si preferiblemente lo reanimamos con coloides quizás para evitar la sobrecarga, pero no utilizar coloides de salida en el momento en que estamos empezando a reanimar. Y saber que la coagulopatía por trauma es un riesgo que es bastante frecuente, ya sea por el mismo trauma craneoencefálico o aquellos que le hemos puesto más del 50% de la volemia en líquido, ya sea líquidos cristaloides, coloides o transfusión. Y esa lesión traumática asociada a coagulopatía es bastante interesante porque empezamos a tener liberación de factor tisular, alteración de las plaquetas, ya sea activación y disfunción. La alteración del choque e hipoperfusión te genera igualmente inhibición de factores con alteración de la coagulabilidad y también la respuesta inflamatoria postraumática te disminuye tanto factores como disminución de la fibrinólisis, aumentando la coagulabilidad. O sea que tienes un escenario que solamente por tener un trauma craneoencefálico vas a tener coagulabilidad que en algunos escenarios va a estar aumentada o en algunos escenarios va a estar disminuida generando lesiones isquémicas o lesiones hemorrágicas. En cuanto al déficit neurológico, pues se puede utilizar el Glasgow o escalas un poco más prácticas como la ABDI o AVDN, que habla si el paciente está alerta, responde a la voz, responde al dolor o no responde. Ver la evaluación pupilar, los movimientos extraculares, si se puede hacer fondo de ojo, reflejos de tallo, reflejos osteotendinosos, respuesta al dolor y convulsiones, y aquí entraría pues igualmente en el escenario del trauma, se podría hacer ultrasonido del nervio óptico o Doppler transcraniano, que también es de bastante utilidad. Pues tomar en cuenta que podemos tener signos como parálisis de tercer par, seguido de hemiplegia, que podría asociarse a una herniación bucal, ver cambios en el patrón respiratorio, en los tamaños pupilares, en los reflejos y en las posturas, y como les decía, la tríada de Cushing, que ustedes conocen como hipertensión, bradicardia y reflexiones irregulares, pues se presentará en el escenario donde ya tengo, por pocos cambios de volumen, aumento súbito de la presión intracraneal. O sea, ya ha avanzado bastante el escenario y ahí tenemos más riesgo de herniación. Siempre hacer la diferencia porque puede ser un trauma accidental versus un trauma no accidental. Saber pues si el paciente tiene inflamaciones locales en el sitio de la lesión, que haya preocupación de los padres por ausencia de síntomas, que esté muy letárgico, los pacientes con convulsiones, que los encontraron que no respiraban, con dificultad para respirar o moribundos, pero que no hay una historia congruente, siempre hacer esa diferencia y sospechar. En la historia, hacer énfasis en el mecanismo del trauma, si hubo pérdida de conciencia o no, el estado mental cuando lo recibes o cómo evolucionó desde que presentó el trauma, si hay presencia de vómito, cefalea y cómo han progresado los síntomas. Entonces, hay algunas clasificaciones, esto es de la Sociedad Europea, la Sociedad Española, perdón, de Urgencias Pediátricas, en donde los pacientes con riesgo alto son aquellos que tienen focalidad neurológica, fracturas, fractura basilar, fontanela tensa o convulsión. Pacientes con riesgo bajo, aquellos que tienen un Glasgow normal, sin signos de fractura, con un mecanismo que no sea de tan riesgo, ya sea que no hay otros accidentados o el trauma fue presenciado y podría decir que fue a una altura baja o no presentó esta alteración inmediata en el trauma. Sin focalidad neurológica o asintomático, pero quizás el de más riesgo es este que tiene un riesgo intermedio, o sea, el de más riesgo de progresar a un riesgo alto, que serían en los pacientes menores de 2 años, los que tienen cefalohematomas, pérdidas de conciencia prolongados, vómitos, actitud anormal referida por los padres, o los más de 2 años, en donde tienen pérdida de conciencia asociada a vómitos, cefalea o un mecanismo de trauma muy severo. Los laboratorios, pues, incluir exámenes generales de hemograma, tipaje y cruce temprano, tiempos de coagulación, electrolitos y glicemia, y la tomografía cerebral, pues, que está indicada en todo paciente con trauma moderado a severo. Pero a veces viene la duda de si al que tiene también un trauma leve, le hago o no le hago tomografía. Entonces, esta es una escala tomada de la red PICAR, en donde dependiendo de la edad del paciente, por ejemplo, para menores de 2 años, si evalúan que el Glasgow sea 14 o que tiene signos de alteración del estado mental o el estado de alerta o fractura palpable, se recomienda que le haga un trauma craneoencefálico. O sea, que tiene un Glasgow que es dentro del rango aceptable, pero que tiene algunas alteraciones. Ahora, si no presenta nada de esto, evaluar si tiene hematomas, evaluar si tiene pérdida del estado de alerta o de conciencia prolongado o un mecanismo severo de trauma. Y cuando se habla de mecanismo severo de trauma, pues principalmente en el escenario donde hay otras personas que se han accidentado o algún muerto en el politraumatismo o en el accidente.
Si eso ocurre, pues aquí se podría considerar observarlo versus hacerle tomografía basado en algunos criterios ya muy personales, por ejemplo, la experiencia médica, que tengas hallazgos ya sea aislado de la sintomatología clínica, que tenga empeoramiento de los síntomas, que sea un paciente muy pequeño, o que los padres digan yo prefiero que le haga una tomografía. Fíjate que lo incluyen aquí en este escenario. Pero si no le encontraste ni Glasgow alterado, ni alteración del estado de alerta, ni fractura, y no tiene hematoma, ni pérdida de conciencia, ni tampoco un mecanismo de lesión severa, probablemente no necesite tomografía porque el riesgo de lesión importante por trauma craneoencefálico será de menos del 0,02%. En los mayores de 2 años, pues es un escenario muy parecido. Si el Glasgow es 14, si tiene alteraciones del estado de alerta o fractura de base de cráneo, pues se recomienda la tomografía. Si no tiene esto, pero tiene historia de pérdida del estado de alerta, o historia de vómitos, o un mecanismo severo, o cefalea severa, pues considerar observarlo versus hacerle tomografía, o si no lo presentan, no hacerle tomografía. Esto incluso ustedes lo pueden ver con la aplicación del PICAR. Esto en MedCalc está esta opción de hacer esta escala para considerar en esos pacientes con traumas leves, hacerle o no hacerle tomografía. En el tratamiento, pues básicamente vamos a tratar es de disminuir el edema o la inflamación cerebral y prevenir la hipoxia y la isquemia cerebral. Eso lo vamos a hacer con optimización de oxigenación y ventilación, maximizando apoyo circulatorio, es decir, sosteniendo una presión arterial media con vasopresores o vasoactivos, disminución de la presión intracraneana, disminuir los aumentos de la tasa metabólica cerebral y previniendo las complicaciones. Para la monitorización de estos pacientes hay muchas opciones. Podemos hacer ventriculostomía o colocar un catéter de derivación y colocarle un transductor para medir la presión intracraneal, catéteres intraparenquimatosos, epidurales, subdurales, o el tornillo subdural que se utiliza para la PIC, que es el que normalmente cuando le ponen el monitor es el que utilizan, que es este que ven. Monitorización de Doppler transcranial también es una opción muy importante para ver cambios en la reactividad vascular o simplemente alteraciones en la misma onda de la curva o disminución de la presión en el área. Monitorizaciones como saturación venosa yugular. Esto lo que se trata de poner es el catéter yugular, pero hacia arriba, para medir la saturación a nivel del bulbo de la yugular, que es una saturación que podría bajar un poco más de la central, que normalmente es entre 70 y 75%. El bulbo yugular podría tener saturaciones entre 50 y 55%. Y eso lo va uno midiendo en función del tiempo y va viendo si la saturación en algún momento va bajando, ya sea en función de que hay empeoramiento de la lesión. Entonces, preferiblemente ponerla en el sitio donde está la lesión. Tiene una lesión derecha, va en el bulbo yugular derecho y voy viendo la tendencia de la saturación. Presión tisular de oxígeno, que incluso este es un parámetro que es mucho más invasivo, más costoso, pero que se ha visto que yo puedo tener alteración de la presión tisular de oxígeno, que es simplemente que se disminuya la presión de oxígeno en el área cerca de la lesión y todavía tener presión intracraniana dentro del rango normal. O sea que esto es por delante de la presión intracraniana, se va a alterar antes de que la presión intracraniana empiece a elevarse. Están también los dispositivos del NIRS, que es espectroscopía por infrarrojo cercano, que podría medir también saturación regional del área cerebral. Es muy útil, por ejemplo, para cirugía cardíaca se utiliza mucho para ver flujo sanguíneo, pero pues podría adaptarse de su uso para pacientes con trauma craneoencefálico. Hay algunas terapias un poco más avanzadas como microdiálisis que se hacen en algunos sitios de neurocrítico, pero básicamente la escalera de manejo será optimizar pues la presión intracraniana, pues tratando de mantener presiones intracraneanas menores de 20, optimizar la sedación y bloqueo neuromuscular si es necesario, vasopresores para mantener buena presión de perfusión, manejo pues de edema cerebral, ya sea con manitol o con hipertónica, dependiendo. O sea, hay uno clasifica si el paciente está hipervolémico, podría considerar utilizar manitol. Si está hipovolémico, podría considerar utilizar salina. Sin embargo, el manitol cambia mucho como las características del glóbulo rojo, o sea, la rheología se llama eso, y podría asociarse a más sangrado. Entonces, si yo tengo pacientes con trauma y tienen una lesión hemorrágica, no sería indicado ponerle manitol. Pero se los digo porque las guías de recomendación de trauma craneoencefálico al final sugieren más la solución salina hipertónica. Pero ojo que si yo no tengo hipertónica, tengo una opción de ponerle manitol para manejarle la hipertensión intracraniana o la sospecha en el paciente. Pues hiperventilación leve en el paciente en que ya tiene signos de atención, coma barbitúrico, que también puede usarse. Lastimosamente ya tenemos varios años que no contamos
con tiopental o pentotal, pero es una opción. La hipotermia, que se pensó que iba a ser como lo que iba a impactar en el desenlace de estos pacientes, al final no ha tenido tan buenos resultados. Incluso es recomendable no enfriarlos tanto, sino mantenerlos normotérmicos. Entonces ahí sí tienes que manejar la temperatura agresiva. O sea, estos pacientes no puedes dejar que tengan temperatura elevada. Hay que manejárselo con antitérmicos para tratar justamente de evitar el riesgo de lesión cerebral o de encefalopatía hipoxíquica. Aquí es básicamente cómo están los niveles de evidencia. Fíjense que algunas tienen niveles de evidencia aceptados. La cranectomía descompresiva no tiene tanto nivel de evidencia. Sin embargo, en la práctica se ha visto que es una medida que para esos pacientes que ya tú les has hecho todo el tratamiento y que aún persisten con cambios pupilares, con mucha necesidad de soporte para mantener la presión de perfusión cerebral, ayuda mucho a hacer una cranectomía descompresiva en estos pacientes. La supresión metabólica tiene buen nivel de evidencia, sin embargo, se asocia mucho a hipotensión y también a infecciones asociadas. El problema, como les digo, es que no tenemos el medicamento. La hipotermia, pues, a pesar de que es nivel 3, no, no se ha visto que tenga, que favorezca los desenlaces a futuro, tampoco los cambios en la presión parcial de CO2, por eso lo recomendable es normocapnia y normosemia. En cuanto a terapia hiperosmolar, pues la salina hipertónica quizás es la que pues, está por encima del manitol, pero lo que les mencionaba, tener en cuenta que podemos utilizar una o la otra. Drenajes de líquido cefalorraquídeo, la sedación y pues la intubación en los pacientes que ustedes están viendo que tienen una alteración pues de la perfusión y necesitamos tenerlo con una tasa metabólica lo más baja posible, pues esos pacientes hay que ventilar. Como le decía, la cranectomía se puede usar en pacientes que muestren signos de deterioro neurológico, que tengan ya datos de herniación cerebral o que desarrollen hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico. Y aquí hay algunas como escaleras de tratamiento. Por hacerlas aquí. Aquí ven, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico severo, pues está tomografía cerebral, insertarle el monitor de presión intracraneal. Esto no se hace de rutina, pero si tuviéramos la opción, la idea sería mantener analgesia adecuada, mantener normotermia, asegurar un volumen intravascular adecuado, mantener hemoglobinas mayores de 7 gramos por decilitro, tratar la coagulopatía y utilizar anticonvulsivantes de forma temprana. Entonces, si el paciente presenta aumento de la presión intracraneana, pues considerar drenaje del líquido cefalorraquídeo con ventriculostomía. Si persiste aumentada, pues utilizar polos de salina hipertónica o infusión, aumentar la sedación o la analgesia, bloqueo neuromuscular y pues seguir con la terapia antiedema para poder evaluar si hay respuesta o no hay respuesta a esa presión elevada. Si la presión de perfusión cerebral se mantiene o se sostiene, pues tenemos que utilizar volúmenes intravasculares adecuados o vasopresores de forma continua para que esa presión de perfusión no haga cambios bruscos. Como les decía, presiones arteriales medias que oscilen entre 60 y 70 para poder tener, si el paciente hace más de 20 de presión intracraniana, una presión de perfusión que por lo menos esté entre 40 o 50. Hay una vía incluso de manejo que incluye la presión tisular de oxígeno. Nosotros no tenemos el monitor, pero de todas maneras, si hubiera opción, en el momento en que la presión tisular baje inmediatamente, pues uno trata de optimizar la presión de perfusión cerebral en esa área. Y lo otro, pues, evaluar los pacientes que tienen signos de herniación, si tiene dilatación pupilar, bradicardia, hipertensión o alteraciones de las posturas, ya sea de corticación, de cerebración, terapia emergente o urgente que sería hiperventilarlo, aumentar la fracción inspirada de oxígeno, bolo de manitol de salina hipertónica, abrir el drenaje si tiene una derivación ventriculoperitoneal, hacer una tomografía de urgencia y ir a cirugía si es necesario. Entonces, si esto no mejora, pues lo que se recomienda es terapias de segunda línea, que sería refractarias a las terapias, en este caso, repetir la tomografía. Si tienen una lesión que es nueva o que se expande, eh, pues considerar cirugía si es indicado para remover la lesión o para hacer cranectomía descompresiva. Pero si no tienes lesión nueva o lesión quirúrgica, aquí tienes que considerar monitorización continua del electroencefalograma o Doppler transcraniano y considerar infusión de barbitúricos, hipotermia moderada se puede utilizar en ese escenario, hiperventilarlo o niveles altos de terapia hiperosmolar. Pues en el trauma seguirá siendo pues lo más importante la prevención. Recordar que ustedes
tienen un papel muy importante. Todos como pediatras tenemos un papel fundamental porque ocurren en edades en donde tenemos factores de riesgo. Entonces el uso de la bicicleta, que uno al final, después de ver estas cosas, queda con miedo si dar la bicicleta, pues entre el trauma craneoencefálico, el trauma con el manubrio, abdominal cerrado, pero definitivamente que el niño tiene que vivir y tiene que desarrollarse. Entonces hay que hacer prevención de estos accidentes. Ojo que del 70 al 86% de las muertes asociadas a bicicletas son por trauma craneal y se presenta el trauma craneal hasta en 1 a 4% de los ciclistas que usan casco. Pero fíjense que aumenta hasta 22% en los ciclistas que no usan casco. Aquí tenemos no solamente prevención de quemaduras, pero fíjense lo peligroso de la andadera, siempre en el escenario donde se encuentre, asociarse pues a otros traumas, dejarlos solos en las bañeras, eso es bien frecuente que ocurra, pues a veces uno dice un momentito, voy y vengo, y es justo en ese segundo en que el paciente o tiene un ahogamiento no fatal, o tiene un trauma craneoencefálico, o un trauma pues en extremidades, o sea, es bastante riesgo. Esto pues uno al final, después de ver esta charla, le queda como con miedo y se pone uno como un poquito ansioso ahí y obsesivo. Cuando va a la piñata no deja que nadie se acerque, justamente porque donde esto se moviliza hacia aquí, hacia todos los niños, no sabemos si el chiquito va a correr en ese momento y le va a generar un trauma craneoencefálico severo. Recomendaciones que ustedes tienen que saber en la colocación de los asientos. Fíjense, aquí nos podemos ir hasta los 3 años con el asiento que esté mirando pues hacia atrás, ya mirando hacia adelante entre ese rango entre los 2, 3 hasta los 7 años. Utilización del sillón, de la silla o del booster desde los 4, 5 hasta los 12 años, fíjense. Y el cinturón pues en esa edad entre los 8 hasta los 12, 13 años. ¿En qué momento puede pasar el niño para adelante? Pues probablemente sea en este rango, entre los 12 en adelante, y a sentarse junto al padre, pero preferiblemente que no lo haga. Hay estamentos legales, pues hay un artículo del reglamento del tránsito vehicular que indica que los niños menores de 5 años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo, excepto en vehículos de una sola cabina, pero ustedes saben que esto no lo hacemos así, preferiblemente que sean niños mayores. Y si son menores de 2 años que viajen solos en el asiento trasero, hay que hacerlo utilizando una silla que garantice su seguridad y que permita la fijación a la misma. Sin embargo, no es obligatoria la implementación y no hay multa o sanción, y ese es quizás el problema más importante en esta ley. Entonces, pareciera algo como que no es necesario repetirlo, pero esto se torna de esa forma la prevención, porque a pesar de todo, por la necesidad, por la urgencia, por el apuro, se siguen llevando niños, no es la mejor forma de transportarlo y eso es el riesgo siempre de un accidente. El desenlace, fíjate, estos pacientes, pues un porcentaje alto se recupera, pero el porcentaje de discapacidad moderada es hasta 20%, 7% de muerte, como le mencionaba, pero 1% en estado vegetativo y 8% con discapacidad severa, y siempre este 63% recuperado entra en un periodo de riesgo en donde hay que observarlo y darle seguimiento. Entonces, en general, el resumen será que cada vez que usted reciba algún paciente con trauma craneoencefálico, evalúe su triángulo de evaluación pediátrica. Si está inestable, pues ya usted va a hacer todo el abordaje agudo, pues evaluar el ABCD, control cervical, estabilizar vía aérea si tiene un rasgo menor de 9, intubarlo, oxígeno alto, monitorización de constantes vitales, valoración del dolor, acceso venoso temprano, valorar tratamiento de hipertensión eh, o de, más que todo, de hipertensión intracraniana, tomografía, si el rasgo es menor de 15 o signos de focalidad neurológica, considerar admitirlo al hospital, pero si está estable, evaluar según los criterios que les mencioné de riesgo de lesión intracraniana. Si tiene algún factor de riesgo, hacer tomografía, pero si no, tenemos que reevaluarlo o considerar el alta y dar recomendaciones al paciente.
Si usted, pues, el paciente no tiene riesgo alto, lo que hace es que evalúa la edad del paciente. Si tiene menos de 2 años, ver si tiene riesgo intermedio, observarlo versus hacerle una tomografía y considerar el TAC más si hay empeoramiento clínico, ausencia de signos y síntomas, si tiene menos de 3 meses o como le decía, si hay preferencia del familiar. Si tiene más o 2 años con riesgo intermedio de lesión intracraniana elevada, pues también observación versus tomografía. Si en ambos casos no tiene riesgo intermedio, pues considerarlo como riesgo bajo y dar alta con recomendaciones de manejo domiciliario, que es básicamente deterioro, es decir, vómitos incoercibles, deterioro del estado de alerta, alguna discapacidad motora o funcional y regresar rápidamente al hospital. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir aquí. Si quieren, prenden su cámara ahí para conocerlos.